Buenas tardes. En este video yo les voy a dejar el apartado final referente al protocolo I²C. Vamos a cerrar con la utilización del dispositivo MPU 9250, el cual es un componente que contiene tres sensores, hagan de cuenta. En este caso vemos uno en la imagen, que es el giroscopio. El otro sería un acelerómetro. Tendríamos un magnetómetro y finalmente un sensor de temperatura como tal. Pero para lo que utilizamos este sensor es para los primeros tres. Por eso les había dicho que era un sensor o era un dispositivo que contenía tres sensores. Muy bien. Es un dispositivo en este caso de 9 grados de libertad. Y si ustedes alcanzan a observar ahí en la imagen, se ve el chip que corresponde al MPU. Okay, aquí lo vemos en la imagen. Y me dice que también puede ser el 6500. Como tal, hagan de cuenta que este sensor lo que trae en sí es el MPU 6500, que vendría siendo el puro acelerómetro y giroscopio. La adición del magnetómetro ya lo convierte en un 9250 y es de 9 grados de libertad porque tiene tres elementos de sensado para la cuestión del giroscopio, tres para el acelerómetro y tres para el magnetómetro. En este caso corresponden a los ejes X, Y y Z. Para entender cómo funciona, pues primero tenemos que entender qué son los ángulos de Euler. En este caso siempre vamos a tener tres y se utiliza bastante en las áreas de robótica y en las áreas de aviación. Es el yaw, roll y pitch. Básicamente son las rotaciones en los ejes. Si hablamos de un roll, vean cómo está el avión dibujado. El roll sería una rotación alrededor del eje X. El pitch sería una rotación alrededor del eje Y. Y el yaw sería una rotación alrededor del eje Z. En este sistema de coordenadas. ¿Okay? Aquí vemos el yaw, pitch y roll también. Y ahorita sí lo vamos a ver aquí con el MPU para que vean ustedes cómo son estas rotaciones. Básicamente el pitch, si ustedes observan la imagen, es el movimiento de inclinación, el cual hace que el avión vaya hacia adelante o hacia atrás. ¿Sí? Si los trasladamos a un dron, eso sería también. Y el roll, perdón, sería el movimiento alrededor del eje X. Y como ustedes lo pueden observar, si vemos el avión, sería que el avión gira a la derecha o a la izquierda, o se incline más bien a la derecha o a la izquierda. Y el yaw es un movimiento un poco más complicado de ver, ya que básicamente sería la rotación, vamos a decirlo así, de manera paralela hacia nosotros, en el sentido del eje Z. Y básicamente esos serían los tres movimientos. Aquí podemos observar otra imagen en el cual normalmente reciben el nombre de alabeo, cabeceo y guiñada, esos tres movimientos. Pero básicamente hacen lo mismo. ¿Okay? Aquí vemos otro, cabeceo, alabeo y guiñada. Y lo mismo se utiliza para el área de robótica. En los efectores finales de los brazos manipuladores también lo utilizamos. Aquí vemos un efector final y efectivamente vemos los tres movimientos. Aquí tenemos otro y vemos los tres movimientos. Y aquí tendríamos cómo sería con la mano y vemos los tres movimientos. ¿Okay? Básicamente, recuerden que la práctica trata de que te pongas un guante y que al movimiento del guante se muevan, en este caso, tres actuadores que van a estar puestos en una base mediante un protocolo de comunicación inalámbrico o un dispositivo de comunicación inalámbrica. En este caso, vemos aquí, esto les podría servir a ustedes ya que en el momento de que estén haciendo los movimientos de las manos sepan identificarlo rápidamente. También lo utilizamos en el mundo de los drones. Para el que tenga interés en este mundo, también se utilizan los tres movimientos en el mundo de los drones. ¿Okay? Muy bien. Pues básicamente esto sería lo que vamos a realizar.
vamos a irnos directamente al código y vamos a hacer una pequeña explicación de cómo funciona el protocolo y cuadrada C en este dispositivo. El video anterior trabajábamos un dispositivo que se llama ADS 1115. Básicamente editamos los registros, leímos registros, configuramos esos registros y aquí vamos a hacer algo similar. Nada más que como este dispositivo contiene una cantidad enorme de registros, vean todos los que trae, pues obviamente requerimos una librería como tal para que se nos haga un poco más fácil la utilización de este mismo dispositivo. Adicionalmente, pues les puse los mismos links que siempre les coloco. Al principio aquí lo vemos, las referencias rápidas para el ESP32, 8266 y en este caso la librería de MicroPython. Adicionalmente les puse un apartado ahí de Adafruit, que es un fabricante, si lo queremos ver de esa manera, que hace este tipo de dispositivos y que normalmente te da también en este caso, las librerías. Y también les dejé un último apartado. Es otra página con documentación, en este caso utilizando, aquí vemos una pantalla OLED y utilizando el MPU, lo vemos, en este caso es el MPU 6050, recordar que nosotros estamos utilizando el 9250. Muy bien, y aquí vemos cómo configurarlo, cómo es el protocolo y cuadrada C, cómo funciona con este dispositivo, los registros que hay que modificar, en dónde está el de temperatura y todo este tipo de cuestiones que vemos aquí. Nosotros vamos a trabajar con este ejemplo, ¿ok? Muy bien, lo primero que tenemos que hacer, como en la clase pasada, en el video pasado, es importar el módulo machine y específicamente el I²C, el I2C y el pin. Construir el objeto. En este caso estamos utilizando el Wemos. Entonces, si vamos a utilizar el Wemos, pues hay que cambiar ahí los valores que vamos a utilizar en el SCL y en el SDA. Recuerden que para el ESP32 utilizábamos unos y para el dispositivo que estamos utilizando actualmente, que es el Wemos, utilizaremos otros. En este caso será el SCL en el D1, que sería el GPIO 5, y el SDA en el 4, que sería el D2. ¿Ok? Tal cual lo vemos aquí, 4 y 5. Recuerden que la frecuencia de muestreo, lo platicábamos en la clase, en el video pasado, les decía, y les comentaba, que eso venía colocado en el datasheet de nuestro dispositivo. Y que la frecuencia dependía en este caso, de cuánto soportaba el dispositivo de menor frecuencia. Vamos a buscarlo aquí. En este caso, vamos a ver. SPI y cuadrada C. Aquí está. Para el I²C, en el modo estándar y en el modo rápido, me soporta 400 kHz. Entonces, por consiguiente, aquí podemos colocar los 400 kHz. Aquí lo vemos. Al igual que en el video pasado, podemos escanear, ejecutarlo, podemos escanear cuáles son las direcciones que existen en este dispositivo. Y aquí lo podemos ver, es una lista. Recuerden, en el video pasado quitamos los elementos o extrajimos los elementos de esta lista. En este caso, pues como solamente hay un elemento conectado, pues aquí vemos que es el 104, que corresponde en decimal a este dispositivo. ¿Y por qué 104? Bueno, recuerden que también, al igual que el ADS, tenemos un pin o una manera de configurar nuestra dirección, dependiendo si va a estar colocado a tierra o si va a estar colocado a positivo. En este caso tenemos dos formas. Una de ellas es el pin a tierra, que sería la primera, la cual me arroja un valor de 11010000, que es exactamente lo que estamos colocando aquí. Es decir, si yo este dato lo proceso, recuerden que esta es una lista, lo guardo en una variable que normalmente le ponemos listas cuando son listas, y aquí
convierto a binario el elemento 0 de esa lista, puesto que solamente tengo un elemento, perdón, único, pues entonces me dará el valor que corresponde a la dirección. Aquí la vemos, 11011000, que es exactamente lo que vemos aquí, 11011000. Muy bien. Pues ya sabemos en qué dirección está. Podemos nombrar esa dirección, así como la tenemos aquí. La podemos nombrar de forma hexadecimal. Que de forma hexadecimal también, no hay problema, 0x68, y aquí lo vemos de forma decimal, como originalmente nos los había arrojado. En este caso, vamos a determinar la dirección en una variable que se llama address y vamos a comenzar primeramente encendiendo nuestro dispositivo o asegurándonos de que efectivamente va a estar encendido. Y para eso vamos a ir a la edición del registro 0x6b, que corresponde al PWR, o sea, Power Management 1. Si nos vamos para acá y nos vamos al apartado de los registros y buscamos el 6b, aquí observamos que efectivamente corresponde al registro de encendido de este dispositivo, el cual está en el 107 decimal, 6b hexadecimal. Y si nos vamos a específicamente ese registro, pues vemos cómo es su manipulación como tal. Aquí lo vemos. Registro 107, administración de energía, y vemos que hay que colocarle, que un 1, que un 0. Bueno, en este caso, al mandarle todos en 0, significa entonces que no lo vamos a resetear, que va a salir de su modo de espera, que el ciclo va a estar por default, que en este caso el standby del giroscopio también va a estar por default, igual que el power down internal, o sea, y que vamos a utilizar en este caso el oscilador interno de 20 MHz. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, simple y sencillamente escribimos en la memoria, colocamos la dirección 104, el registro que vamos a modificar y colocamos byte 0. Esto significa entonces que como el byte array me va a convertir, en este caso el número que yo coloque o la lista que yo coloque con números, en un arreglo de bytes. ¿Okay? Que sería en este caso algo similar a esto. Bien. Adicionalmente, una vez que ya nos hayamos asegurado de que el dispositivo esté encendido, vamos a ir a leer dos registros. En este caso, para esta prueba vamos a leer los registros de temperatura. Entonces, si nos vamos aquí a los registros de temperatura se encuentran en el 0x41 y 42, 65 y 66 decimal. Entonces, si nosotros nos vamos al apartado de esos dos registros, podremos observar qué es lo que me arrojan en sí, qué es lo que hay que leer y cómo hay que configurar. Aquí los tenemos. El registro alto básicamente me dice que es la salida de temperatura y el registro bajo me indica los bytes bajos de temperatura, el cual para obtener la temperatura en grados centígrados tengo que utilizar esta fórmula. Muy bien. Vamos entonces a leer esas dos direcciones y lo vemos. El read from them significa leer desde la memoria la dirección del dispositivo, el registro que vamos a leer y la cantidad de bytes a leer. En este caso pues sería uno completito porque está en el H, y en el L también sería uno completo. Imprimimos esos dos valores, esos dos registros, y como ustedes pueden observar sería esto aquí. ¿Okay? Pero esto que anuncia, ¿qué número me dice? Es imposible de leerlo. Entonces lo que vamos a realizar es una pequeña conversión, primero agarrando estos dos elementos y juntarlos en un solo elemento, tal cual hacemos en este apartado. ¿Ok? Muy bien. Al igual que lo hicimos con el ADS 1115, pues aquí misma historia, también lo podemos juntar utilizando una compuerta OR
con el registro alto y el registro bajo. Imprimimos para ver cómo me quedaría y básicamente sería juntar este y juntar este en uno solo, dando como resultado el dato que estoy subrayando. Ok, luego, ¿qué pasaría si la temperatura es negativa? Este sensor tiene una gran ventaja que en este caso la temperatura puede ser negativa, y al ser la temperatura negativa, pues al igual que el ADS, el primer bit de ese registro me indica el valor, si va a ser positivo o negativo de la temperatura, y lo vamos a trabajar aquí cambiándolo a un valor positivo, y al momento de imprimirlo en la pantalla pues simplemente le agregaríamos el valor o la rayita del negativo. Ok, tal cual lo vemos aquí, miren. Aquí ya se programó una función. Dicha función sale de la página que les mostraba anteriormente. Entonces aquí pues básicamente sería la conversión del dato de temperatura a grados centígrados. Básicamente sería esto. No nos vamos a meter mucho con la explicación de esto, ya que lo hicimos con el ADS. Es exactamente lo mismo. Recorrer. Y en este caso, si es negativo, de una vez indicarle con el signo negativo, tal cual lo vemos aquí. Ahora, estos dos valores que están aquí, se preguntarán ustedes de dónde salieron. Recuerden que necesitamos una fórmula. Y trabajando en esta fórmula de manera algebraica, pues llegamos a este resultado que tenemos aquí. Ok, básicamente sería eso. Finalmente ya pues imprimiríamos el valor de la temperatura dando como resultado 37.08 grados. Es actualmente la temperatura que corresponde a este dispositivo. Básicamente pues así es como hay que trabajar si no tuviésemos una librería. Imagínense tener aquí la cantidad de registros, las decenas de registros para leer cada uno de los diferentes datos. Pues la verdad es que no nos daría el tiempo. Entonces lo que habría que hacer aquí ya sería lo siguiente. Aquí ya lo tengo preparado. Agarrar la librería como tal. Ahora bien, esta librería tiene un pequeño detalle. Se las voy a presentar aquí, miren. Esta sería la página oficial. ¿Sí? Aquí está. Aquí vemos la librería y cómo utilizarla. Sin embargo, al momento de querer utilizar el MPU 9550, hace referencia al MPU 6500. Y lo vemos. Lo cual me genera un pequeño conflicto. Que en este caso me tendría que ir a la librería del 6500 para que ustedes lo observen. Busco aquí, hay un pequeño apartado que verifica los nombres. Y en este caso, este sería el apartado, miren. MPU 6500 no encontraba en el I cuadrada C. Entonces, como hace referencia a este dispositivo, hagan de cuenta que nosotros vamos a hacer un pequeño truco y hacer como que estemos utilizando o como que estamos utilizando este dispositivo. Recuerden que ahorita solamente necesitamos el acelerómetro y el giroscopio. Ahora, si queremos utilizar el magnetómetro, pues ya iríamos a la K8963. ¿Ok? Este dispositivo como tal, pues ya me permitiría agarrar la cuestión del magnetómetro. Aquí lo vemos. Bueno, de hecho tiene un error esta página, pues simple y sencillamente lo googleamos acá. Sería acá. Y aquí lo vemos, es un sensor de efecto Hall. ¿Okay? Aquí está, sensor magnético. Muy bien. Pues básicamente, si queremos utilizar el magnetómetro, tendríamos que mandar a llamar a esta librería, la cual ya tiene los registros. Y si queremos utilizar nada más lo que sería el giroscopio, el acelerómetro o incluso el de temperatura, pues bastaría con el MPU 6500. Pero resulta que esto tiene un detalle, ya que si nosotros abrimos la librería del MPU 6500, les mencionaba que hay un error para el caso de utilizarlo con el MPU 9250, que es esto que está aquí. Va y verifica si corresponde. Entonces, lo que deberían de hacer ustedes, o lo que yo hice también,
comentar estas 3 líneas de código. Ok, comentamos estas 3 líneas de código y ya no va a haber ningún tipo de error. Si no las comentan, aquí en la parte de abajo les va a aparecer esto: MPU 6500 not found in I2C. O sea, no encontró ese dispositivo aquí. A pesar de que yo aquí le añadí las referencias, en este caso correspondientes a las direcciones, no funcionó. Entonces, la manera más fácil es que elimines esto, que lo comentes. Ahí como sugerencia, coméntalo por si en algún momento sí vas a utilizar el MPU 6500, pues ya lo tienes y ya no lo tendrías que volver a poner. Muy bien. Entonces, básicamente, aquí vamos a importar el módulo time, que es el microtime de MicroPython. O sea, ya lo hemos utilizado en otros videos. Y de la misma manera, el I2C y el pin de la librería Machine. Y la nueva librería que vamos a utilizar, que es esta, MPU 6500, vamos a importar la clase MPU 6500 en mayúscula. Esta clase que tenemos aquí. Esta. Aquí nada más como sugerencia hay que verificar si efectivamente los registros coinciden en su mayoría con lo que vamos a utilizar. Por ejemplo, para la configuración del giroscopio, si nos vamos a nuestros registros del MPU 9250 y me voy a ese registro, debe de coincidir. En este caso es el 01B. Busco ese registro 01B. Aquí lo vemos. Y sí, efectivamente es la configuración del giroscopio. Al igual que el acelerómetro, contiene 2. Aquí lo tenemos, 1C y 1D. Que es exactamente lo que vemos aquí. Ahora, lo que nos interesa pues son las salidas. Entonces aquí lo vemos que está en el 43, 44, 45, 46, 47 y 48. Está lo del giroscopio. Entonces, si yo me vengo a esas direcciones, veo que efectivamente se encuentran aquí. No hay problema, podemos utilizarlo así como lo vamos a usar. Entonces, ya una vez que se hayan asegurado que todos los registros coinciden, okay, pues básicamente ya sería el mandar a llamar este módulo tal cual lo estamos haciendo aquí. Okay. Este módulo requiere de argumento en este caso el constructor de I2C que vamos a utilizar, el cual está localizado para el SSL 5 y para SDAIN 4. Entonces coloco aquí o guardo una variable que le puse sensor, va a ser igual a lo que existe de la clase MPU 6500 con argumento del constructor I2C. Imprimo aquí en pantalla básicamente nada más para que ustedes vean la dirección de ese módulo y vemos que efectivamente corresponde a la dirección que me debe de arrojar. Aquí lo vemos, 0x74. ¿Okay? Que corresponde en este caso a la dirección del address. Y pues ya simplemente sería cuestión de ir a revisar la documentación de esta librería y ver qué clases y qué funciones tiene. Miren, ya sabemos la clase. Aquí la tenemos. Dentro de esa clase pues existen múltiples funciones para la aceleración, para el giroscopio, para la temperatura. En este caso, si ustedes observan, me dice aquí una pequeña ayuda, dice que la medida de la aceleración del sensor, por default dice que me va a regresar una tupla de 3, X, Y, Z, y en este caso con valores en metros por segundo cuadrado como flotantes. Y como ustedes pueden observar aquí, efectivamente estamos obteniendo el valor de la aceleración y su resultado será una tupla. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿qué es eso de tuplas? Eso lo mencioné en clase. Es una estructura de datos que tiene el Python. Y para que entiendan un poco acerca sobre las tuplas, pues aquí les dejo igual la misma lista de reproducción del video pasado, en el cual hablamos sobre esa estructura de datos. Aquí dice tuplas en Python. Bien. Entonces seguimos aquí. Y lo mismo va a ocurrir para el giroscopio. En este caso será una tupla, pero me va a dar en radianes por segundo como flotantes. Muy bien.
Cerramos esto y nos venimos ya directamente a obtener los parámetros de nuestro sensor. En este caso vamos a imprimir en pantalla el método ese o la función de aceleración y vean que me arroja efectivamente una tupla de 3 datos, de 3 elementos, en donde el primer elemento va a corresponder, en este caso, vamos a regresarnos a la función. El primer elemento corresponde al X. Vamos a ver aquí nada más a verificar. Aceleración. El primer elemento corresponde al X, Y y Z. Eso significa que estamos viendo aquí la aceleración de la gravedad en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. En teoría me debería de dar 0, 0 y 9.81 metros por segundo cuadrado, ya que son los valores estandarizados de la aceleración de la gravedad. Sin embargo, pues hay variaciones dependiendo de la altura, hay variaciones, como es un sensor, dependiendo de la temperatura. Hay diferentes tipos de elementos externos que hacen que se afecte la medida. Pero pues es una aproximación muy buena sobre lo que está pasando realmente en donde yo estoy colocado. A lo mejor a ti sí te da 9.81, a lo mejor si vives en un cerro pues te da otro valor, si vives allá en topo te da otro valor. No se asusten, este valor va a depender básicamente de dónde estés colocado. Ahora, ¿cómo influyen los movimientos del MPU en estos valores que me están arrojando aquí? Aquí lo vemos bien. Observen la primera tupla. Es más, el resto lo voy a ocultar. Vean, ese valor de esa tupla nada más. Entonces, ahí estamos observando los 3 datos. Quiere decir entonces que si yo empiezo a mover el MPU, fíjense bien. De hecho, ahí lo moví poquito, ya hay una variación. Si yo lo coloco así, no hay problema, sigue siendo el mismo valor de aceleración. Si yo lo roto de esta manera, vean cómo ahora el valor de la aceleración pasó al primer X, al primer valor, que sería el eje X. Y si yo lo roto de esta manera, parado, vean cómo ahora pasó al del medio. Si yo lo roto de esta manera, ahora es positivo el primer valor. Y si lo roto así, de esta manera, ahora será negativo, el otro valor. Y si lo pongo de cabeza, pues obviamente la aceleración de la gravedad será negativa, que es lo que vemos en el último valor. Si yo esto lo giro rápido, quiero que observen cómo se va a modificar el valor de la gravedad. Miren. Y ven, si yo lo empiezo a mover así de manera aleatoria, vean cómo se mueven todos los valores. Y a lo mejor habrá un momento en donde yo supere ese límite de gravedad, ahí menos 17, miren, porque lo estoy moviendo sumamente rápido. Y recuerden que esto lo que mide realmente es el cambio de velocidad con respecto al tiempo. Significa entonces que una vez que yo lo deje, pues lo que me dará de lectura pues es el valor tal cual de la aceleración de la gravedad. Recuerden aquí en el eje Z, sería así, si lo volteo me va a dar negativo. Ahí está. Si lo pongo así, me va a dar menos 9.81. Ahí lo ven, en el primero. Y si lo pongo así, me va a dar 9.81 en el primero. Ignoren el resto. Si lo pongo así, me dará 9.81 en el segundo, en el eje Y. Y si lo pongo así, me dará menos 9.81 en el eje Y. Entonces, ahí tenemos los movimientos de la aceleración. Muy bien. Así es como funciona entonces este dispositivo en el acelerómetro, que es exactamente lo mismo que hace tu celular. Vamos a quitar esto y ahora voy a colocar o voy a descomponer, en este caso, esa tupla. Entonces vean cómo ejecuto. Aquí me dice que ya está ocupado, no le hace, vuelvo a ejecutar y vean cómo ahora en el
en el print, lo que estoy realizando es que me diga la aceleración en X, la aceleración en Y y la aceleración en Z. Pero aquí lo que estoy haciendo realmente es descomponer la tupla en sus elementos correspondientes. Y como lo mencioné en el video pasado, las estructuras de datos en Python siempre inician en el índice 0. Entonces quiere decir que aquí tendría el X, aquí en el X, aquí en el Y y aquí en el Z. Por eso le puse SAX, o sea, sensor, aceleración en X, sensor, aceleración en Y, sensor, aceleración en Z. Lo mismo va a ocurrir con, en este caso, el giroscopio, el cual también contiene, en este caso, 3 valores, X, Y, Z, en donde corresponden a cada uno de estos, el pitch para el X, el roll para el Y y el yaw para el Z. Y aquí en este caso, algo diferente que hice con el primer ejemplo es que aquí ya directamente los estoy descomponiendo. ¿Ok? Ya los estoy guardando en una variable para después descomponerlo. Eso también es válido. Ya que Python, como ya sabe que el giro me arroja una tupla, pues aquí los puedo descomponer. Y si ustedes observan, aquí estoy escribiendo en pantalla los valores que corresponden al yaw, al roll y al pitch. Y vean ahí cómo va a moverse una vez que yo haga el movimiento del roll, del pitch o del yaw. Fíjense bien. Observen el del yaw, que sería el del eje Z. Si yo empiezo a hacer este movimiento, vean cómo va de menos 1 a 1 aproximadamente en este movimiento. Perdón, les voy a poner la cámara porque no la están viendo. Ahí va otra vez. Observen este movimiento. Hago esto, así tal cual, y vean cómo el yaw es el que se está modificando. Va desde menos 1 a 1 aproximadamente, le vamos a decir de 2 a menos 2. ¿Ok? Y lo dejo de mover y ya se queda en una sola posición. Lo muevo hacia el otro lado y se queda en una sola posición. O sea, cuando lo dejo de mover, deja de moverse. No es como el otro que queda fijo en un solo valor. En este caso, casi todos quedan en ceros. A menos que los esté moviendo, porque el giroscopio me detecta la velocidad. Recuerden que me detecta los radianes por segundo. Y esto es lo que hace un dron. Este sería el movimiento del yaw. ¿Ok? Y vean cómo entre más rápido lo muevo, ese valor que al principio es 1 empieza a modificar. Hasta 4 ya le alcancé a dar, miren. Lo mismo si hacemos con otro movimiento. En este caso, si lo roto de esta manera, vean cuál se mueve. El roll. Vean cómo se mueve el roll. Recuerden que el roll es el del eje Y. Y ya finalmente el último sería así. El pitch sería este movimiento. ¿Ok? Hagan de cuenta que por aquí tengo una flecha y el pitch sería este movimiento. Y vean ahí cómo llega de 3, 4, 3.2, 3.68 y el resto de valores casi no se mueven. Es imposible obviamente solamente mover un valor. Entonces sí, hacia arriba y hacia abajo, inclinaciones. Y en este caso sería como si tuviera una línea aquí. Cuando está el cable USB, por aquí. Entonces sería así, hacia acá y hacia acá. Y ese sería el roll. Y el yaw, hagan de cuenta que la flecha atraviesa el sensor por aquí por arriba y sería este movimiento. Y ahí tengo los valores del yaw, del roll y del pitch. Entonces, básicamente con estos valores, ustedes pueden determinar a lo mejor la velocidad de rotación del motor a pasos. O en este caso, la velocidad de cambio de las posiciones del servomotor. O la intensidad del LED. No sé, ahí cómo se les ocurre a ustedes. Ya les expliqué el PWM. Ya les expliqué cómo modificar las velocidades y rotaciones de los motores a pasos. A lo mejor si tú te lo pones ya, esto, la idea es que te lo coloques en la mano. Y si haces el movimiento vamos a tratar de colocar ahí para que se vea un poco mejor. Si haces a lo mejor este movimiento, pues ya te indicará algo que debería de hacer el movimiento en este caso del pitch. Lo mismo si haces el movimiento ¿ok? Vean ahí el roll. Y si haces el movimiento del yaw, que creo que sería el más complicado de hacer, puesto que solamente es rotar
la muñeca hacia acá y hacia allá. Entonces vean cómo se modifica el movimiento del job. Básicamente eso es lo que ustedes tendrían que hacer. Una vez que ya hayan identificado los movimientos, pues habrá que los actuadores pues se muevan al nivel o al ritmo del cual ustedes mueven la mano. Y así es como vamos a utilizar el MPU 9250. Posteriormente ya se ocupan a lo mejor el magnetómetro para alguna cosa que ustedes traigan en mente, pues ya les mencionaría o les explicaría cómo utilizar el magnetómetro con esta librería. Voy a dejar este video hasta aquí. Ya cualquier duda o aclaración, pues ahí está el grupo al cual me pueden preguntar.